Esta semana los equipos de Gold Rush no están simplemente luchando contra las habituales averías y la mala suerte que acompañan a la minería en el Yukón. Están observando cómo los planes cuidadosamente elaborados se desmoronan más rápido de lo que nadie creía posible, y en más de un campamento, los miembros más nuevos de la tripulación están en el centro del caos. Un operador novato destruye un camión para rocas a 60 de 60 toneladas antes de terminar su primer turno, atrapando miles de libras de valiosa tierra útil y obligando a Taylor Matika a sufrir lo que más tarde describirá como la peor falla del eje de transmisión que jamás haya encontrado. Al otro lado del Klondike, Parker Schnabel se da cuenta de que el oro se está escapando a través de una esclusa que nadie se molestó en inspeccionar, mientras que Kevin Beats queda sorprendido al descubrir que a sus cuentas le faltan $31,000 que le deben a Parker. Al mismo tiempo, Rick Ness permanece impotente, mientras dos cargadores críticos fallan uno tras otro, cerrando su planta de lavado 2 veces en un solo día, y recordando a todos que una sola mala decisión puede destruir meses de arduo trabajo. La temporada ha llegado a un punto en el que casi no queda margen para errores. Cada equipo trabaja bajo una presión implacable, equilibrando la reducción de la luz del día, el aumento de los costos, el equipo agotado y objetivos de producción que se vuelven más intimidantes con cada semana que pasa. Un fallo mecánico ya no afecta solo a una sola máquina. Se propaga por toda la mina, retrasando los camiones, privando a las plantas de lavado de tierra productiva, reduciendo la recuperación de oro y ejerciendo una presión aún mayor sobre las cuadrillas que ya trabajan al límite. En el Klondike el impulso lo es todo, y una vez que desaparece recuperarlo, puede ser casi imposible. Rick Ness empezó la semana con genuino optimismo después de una actuación excepcional en el Rally Valley. En solo 3 semanas, su equipo había recuperado 900 onzas de oro, una de las actuaciones más sólidas que Duncan Creek había producido en años. Sin embargo, ese éxito tuvo un costo porque ya se había extraído del suelo cada gramo rentable. La racha salarial se agotó dejando a Rick sin más remedio que buscar otra sección capaz de mantener viva su temporada antes de que se le acabara tanto el presupuesto como el calendario. Encontrar terreno nuevo ya era una carrera contra el tiempo, pero la búsqueda apenas tuvo la oportunidad de comenzar cuando ocurrió el desastre. Temprano esa mañana, el cargador de Kyle se detuvo por completo directamente frente al alimentador de la planta de lavado, el peor lugar imaginable para una avería. El freno de estacionamiento se negó a soltarse, porque la máquina había perdido completamente la presión de aire, transformando instantáneamente un cargador de 40,000 libras en una pared inamovible que bloqueó toda la operación. En cuestión de minutos, las radios de todo el reclamo se llenaron de voces frustradas cuando la producción se detuvo. Rick no perdió el tiempo dirigiéndose al problema, la frustración escrita en cada palabra que pronunció. Si la planta de lavado permaneciera inactiva, no se podría procesar la tierra productiva, no se podría recoger el concentrado y no se recuperaría el oro. Cada minuto que pasaba era como si el dinero desapareciera en el aire, mientras los camiones cargados con tierra, paga formaban una fila cada vez más cara detrás del cargador averiado. La tripulación entendió que incluso un breve retraso tendría eco durante el resto del día. Ryan llegó con un pequeño adaptador e improvisó una solución temporal alimentando aire comprimido directamente al sistema de frenos de la máquina averiada desde un tanque separado. Lentamente la presión comenzó a acumularse dentro de las líneas hasta que finalmente se soltó el freno de mano. Kyle alejó con cuidado el cargador del alimentador antes de estacionarlo junto al camión de combustible, permitiendo que la planta de lavado volviera a la vida. Por un breve momento, todos creyeron que habían escapado de lo peor. Ese sentimiento duró menos de 1 hora. El único cargador que quedaba en pleno funcionamiento en el reclamo
sufrió repentinamente su propia falla catastrófica cuando el varillaje de inclinación se partió completamente por la mitad. Rick y Ryan inspeccionaron juntos los daños e inmediatamente se dieron cuenta de que estaban viendo algo que ninguno de los dos había presenciado antes. Las viejas soldaduras que rodeaban la sección central finalmente habían cedido, dejando el cargador completamente inutilizable precisamente en el momento en que más se necesitaba. Con ambos cargadores desactivados simultáneamente, la planta de lavado quedó en silencio por segunda vez esa mañana. Los mecánicos buscaron desesperadamente piezas de repuesto solo para descubrir que la correa de transmisión responsable de alimentar el alternador no se encontraba en ninguna parte del reclamo. Sin ese cinturón, el alternador dejó de cargar las baterías, el sistema eléctrico comenzó a generar códigos de falla, y finalmente el bloqueo de los frenos inmovilizó la máquina de Kyle. Un componente relativamente económico había desencadenado una reacción en cadena que cerró toda una operación minera. Ryan trabajó metódicamente en la reparación a pesar de la creciente presión que lo rodeaba. Finalmente, se localizó una correa de repuesto en otra parte del reclamo, se reinstaló el compresor, se reajustaron los componentes dañados y las fallas eléctricas desaparecieron gradualmente de la pantalla. Cuando el cargador reparado finalmente arrancó limpiamente y retrocedió hacia el alimentador, la planta de lavado reanudó su funcionamiento una vez más. Para entonces, sin embargo, ya se habían perdido para siempre valiosas horas de producción, y Rick sabía que esas horas nunca podrían recuperarse. La tripulación siguió adelante durante casi una semana, después de las reparaciones, decidida a compensar los costosos retrasos. Buzz continuó quitando terreno mientras los camiones arrastraban constantemente y la planta de lavado procesaba todo lo que recibía. Todos esperaban que la difícil semana terminara, al menos con alentadores totales de oro, demostrando que los reveses no habían sido en vano. Después de todo lo que la tripulación había soportado, necesitaban desesperadamente una victoria. En cambio, la Sala Dorada generó otra aplastante decepción. El peso final fue de solo 9,28 onzas, con un valor de poco más de $23,000 a los precios actuales. Rick miró la báscula con incredulidad antes de describir el resultado con una sola palabra, contundente, horrible. El oro recuperado ni siquiera cubriría las facturas de reparación recientes y mucho menos el enorme costo de combustible, salarios, mantenimiento y gastos operativos diarios necesarios para mantener la mina en funcionamiento. Buzz aceptó abiertamente la responsabilidad frente al equipo, reconociendo que la sección simplemente no había logrado producir. Jason confirmó la dolorosa realidad de que la recuperación de la semana no alcanzaría para pagar las piezas de repuesto instaladas en los cargadores. La racha salarial que había parecido prometedora desde la superficie se desvaneció casi en nada, a medida que la minería avanzaba a mayor profundidad bajo tierra. Rick había invertido equipo combustible, mano de obra y tiempo valioso en un terreno que al final no dio casi nada a cambio. En lugar de pensar en la decepción, Rick tomó una decisión inmediata. Crucat se cerraría sin dudarlo, y todas las máquinas disponibles serían redirigidas para descubrir otra racha salarial prometedora antes de que la temporada terminara por completo. Matt y Hunter fueron reasignados a limpiar la sobrecarga, Buzz asumió nuevas responsabilidades, y todo el equipo cambió su enfoque hacia la apertura de nuevos terrenos. El contraste entre el notable éxito de las 900 onzas de Rally Valley y las decepcionantes 9,28 onzas de Crucat ilustra perfectamente lo impredecible que puede ser la extracción de oro. Mientras Rick luchaba contra terrenos pobres, otro problema crecía silenciosamente dentro de la operación de Kevin Beats. Ash Phillips había llegado con su prometido, Matt Keffer, después de ser reclutada por el capataz Brennan, trayendo consigo 2 décadas de experiencia operando equipo pesado. Sobre el papel, parecía ser exactamente el tipo de minero experimentado que Kevin necesitaba.
En realidad, las tensiones habían ido aumentando durante semanas. Hunter Canning, que solo tenía 20 años, había visto repetidamente a Ash desaparecer de regreso al campamento durante los períodos críticos de producción, discutir cada vez que se le daban instrucciones y tomar frecuentes descansos para fumar, mientras el resto del equipo continuaba moviendo tierra. La fuerza laboral de Kevin ya estaba peligrosamente reducida después de que Kayden se fuera temprano y Buzz se alejara por obligaciones familiares. Cada operador faltante significaba menos, camiones transportando sobrecarga menos, paga para llegar a la planta de lavado y menores totales de oro al final de cada semana. En una operación que se ejecutaba casi sin mano de obra adicional, cada individuo importaba. Finalmente Brennan llegó a su punto de quiebre. Frustrado por las repetidas interrupciones y los crecientes retrasos, localizó a Ash y la enfrentó directamente. Su mensaje fue sorprendentemente simple. No pedía horas imposibles, esfuerzos extraordinarios o expectativas poco realistas. Solo quería que todos siguieran comprometidos, trabajaran de manera constante y siguieran moviéndose cuando el resto del equipo se movía. Brennan le recordó a Ash que la conocía desde hacía 4 años y que no cuestionaba ni su experiencia ni sus habilidades. Desde su perspectiva, la cuestión era el compromiso durante las horas que realmente importaban. La mina necesitaba operadores confiables, no excusas o actos de desaparición cada vez que se intensificaba la producción. Cada miembro de la tripulación dependía de los demás y la falta de urgencia de una persona ralentizó toda la operación. Ash no aceptó bien las críticas. Antes de que Brennan pudiera explicar completamente sus preocupaciones, ella retrocedió insistiendo en que no había viajado hasta el Klondike solo para ser sermoneada o criticada. La conversación rápidamente se volvió tensa cuando finalmente salió a la superficie la frustración que había estado acumulando durante semanas. Lo que había comenzado como una discusión sobre ética laboral, de repente se convirtió en algo mucho más personal, exponiendo grietas dentro de un equipo que menos podía permitirse el lujo de conflictos internos, mientras la carrera por el oro entraba en su etapa más crítica. La conversación se rompe casi de inmediato. Brennan intenta pronunciar una segunda frase. Ash ya está caminando hacia un camión y le dice a Matt que ya terminó. Ella regresará a Alberta. Ella se irá hoy, no mañana. Matt la lleva al campamento y trata de convencerla. Pero Kevin ya tomó la decisión. Ashley es despedida. A Matt se le ofrece la oportunidad de quedarse sin ella. Él no lo acepta. En cuestión de horas ambos están empacados y con destino a Alberta. Y la operación de Kevin requiere 2 trabajadores menos que esa mañana. Ash dice que vinieron aquí para ganar suficiente dinero para el pago inicial de una casa. Y ahora todo es en vano. Añade que básicamente no se arrepiente aparte del hecho de que probablemente debería haber mantenido la boca cerrada. Brennan perdió 2 trabajadores y no ganó nada. La radio está a punto de empeorar las cosas. Si has llegado hasta aquí, pulsa el botón de suscripción porque esta temporada se volverá más salvaje a partir de aquí. La draga de Tony y la sensación de hundimiento. Tony Beach es la única persona que queda en el Klondike que todavía dirige una draga, y ahora mismo su draga se está hundiendo. La máquina de 85 años flota sobre 2 pontones de 70 pies y excava con 72 cubos en una cinta continua, una operación de 2 hombres capaz de entregar 80 onzas por semana, cuando todo se mantiene unido. Tony la arrastró 300 pies a través del estanque, utilizando 2 topadoras de ancla. Dieter, arrastrando la máquina de 350 toneladas sobre un lecho de roca elevado y colocándola en posición sobre su única zona descongelada en Indian River. Fue un movimiento difícil, que requirió una verdadera coordinación entre Tony en una topadora, Mike en la otra, y Greg Mason a cargo de la draga. La escalera de cangilones se levantó, el tromel a bordo comenzó a girar,
y durante unos minutos la máquina estuvo haciendo exactamente aquello para lo que fue diseñada hace más de 8 décadas. Entonces, Greg. Mason mira a través de la cubierta y nota que está inclinada hacia un lado. Un pontón se inundó durante la noche. La advertencia de Greg es simple. El agua y la electricidad no se mezclan. Si la draga absorbe más agua y el generador se hunde, la única planta en funcionamiento de Tony, en Indian River, estará terminada para la temporada. Entonces el agua y la electricidad no se mezclan. El otro lado se hunde, hay muchas más cosas que podrían dañarse el generador, otras bombas, cosas así. Estoy mirando para ver si ya llegó a este lado. No lo ha hecho hasta ahora. Cerrar antes de que el salario inferior tenga una oportunidad justa. La máquina de 350 toneladas no se puede bombear fácilmente desde la superficie. Greg y Mike primero tienen que bajar el estanque haciendo funcionar la bomba más grande que Tony tiene durante de la noche, bajando el nivel del agua lo suficiente como para acceder físicamente a la escotilla de la cubierta en el pontón inundado. Solo entonces una bomba interna más pequeña podrá drenarlo desde el interior. Greg localiza la fuente de la fuga, un remache arrancado donde la pared del casco fue arrancada cuando Tony arrastró la draga fuera del lecho de roca. El movimiento que reposicionó la máquina sobre el oro también dañó el casco que la mantiene flotando. La reparación en sí es directa una vez que se acaba el agua. Greg parchea el remache. Después de 2 días de pérdida de producción en la única planta fluvial de la India en funcionamiento, la draga vuelve a funcionar. A Kevin Beats se le acaba el tiempo. Kevin Beats compró equipos de Parker Snavel la temporada pasada, un cucharón, un desgarrador y un camión para rocas, acumulando una deuda cercana a los $130,000. El trato era un pago de final de temporada. Parker aparece 6 meses después con la factura. A Parker no le ha quitado el sueño este dinero. Él mismo ha gastado $4 o 5 millones esta primavera y está buscando $130,000 de la misma forma en que la mayoría de la gente revisa los cojines del sofá en busca de cambio. Realmente me importa una mierda. Solo quiero que me paguen para poder pagar nuestras cuentas, porque he logrado gastar como $4 o 5 millones en lo que va de primavera, y ahora estoy rastreando $130,000. Es como el equivalente a mirar a través de los cojines de los asientos. Importa, pero no lo mantiene despierto por la noche. Kevin, por otro lado, ha estado perdiendo el sueño durante semanas. Parker abre la conversación preguntando si el acuerdo era de final de temporada, porque en lo que a él respecta eso es lo que acordaron. Kevin le dice que sí, pero Parker no envió la factura hasta hace un par de semanas. Parker señala que eso fue hace todavía un mes. Kevin señala que Parker esperó 6 meses antes, enviando la factura en primer lugar, y sin una factura, es difícil enviar dinero a través del territorio sin que se lo soliciten. Parker no se disculpa. Kevin tampoco. De ida y vuelta ninguno de los dos concede nada. Parker gastó $4,500,000 esta primavera, y está buscando $130,000 de la misma manera que una persona normal busca en su automóvil un recibo de estacionamiento. Kevin ha estado haciendo cálculos sobre esta deuda todos los días. Acuerdan el pago el jueves, y Parker se aleja para confirmar el acuerdo con Faith directamente, porque Kevin olvidó informar a su propio socio comercial antes de comprometerse con una cita. Faith le dice a Kevin que el dinero que había reservado para Parker ya se acabó. Lo necesitaban para mantener viva la operación durante las peores semanas perdedoras. Y ahora faltan 4 días para el jueves, y no hay una fuente obvia para el saldo restante. En cierto modo se adapta a sus finanzas, pero en cierto modo arruinó las nuestras. El dinero que reservé para él ya lo hemos gastado. Con suerte esta semana podremos hacer lo suficiente para poder devolverle el dinero. La planta de lavado de Kevin cierra esa misma semana. Él mismo diagnostica la avería sin necesidad de ningún zumbido. Una placa protectora se levantó de su posición, lo que permitió que la alfombra de prelavado subiera en ángulo e interrumpiera todo el flujo de material a través de los rifles. Una placa protectora desalineada
No es un problema catastrófico, pero es exactamente el tipo de detalle que pasa desapercibido cuando a un equipo le faltan 2 personas y todos están concentrados en mantener las máquinas en movimiento, en lugar de auditar lo que hay debajo de ellas. Kevin lo identifica, reinicia la placa manualmente y vuelve a poner en funcionamiento la planta en 1 hora. La limpieza que sigue produce 27,57 onzas con un valor de $97,000. Kevin lo vende el mismo día, le entrega a Parker las ganancias y cubre la mayor parte del saldo pendiente que puede administrar. Todavía debe $31,000 y no hay una fuente clara para pagarlos en los próximos 4 días. Y la temporada no se alarga. La tripulación que no se apartará de su propio camino. Hunter Canning está arrastrando una carga a través de los eslabones cortados. Cuando Matt llama por radio y le dice que cuelgue el teléfono, Hunter dice que se está hurgando las uñas. Matt dice que la vio por teléfono. Ella dice que no. El argumento se extiende por el canal de radio abierta. Ashley salta desde la banca incluso antes de salir oficialmente de la propiedad, y la operación de Kevin deja de mover tierra por completo. No porque se haya roto una máquina, sino porque su equipo está peleando por arrancarse clavos en una radio del trabajo. Kevin ha terminado. Llama a Palem a Brennan y reúne a todos para el corte. La operación ya perdió a 2 trabajadores, realizó una limpieza de $23,000, que no cubrió las piezas y le faltan $31,000 para una deuda que vence el jueves. Kevin no tiene tiempo ni margen para nada de esto. Kevin les dice claramente que no llegarán a las 1,000 onzas sin que todos estén presentes y tiren en la misma dirección. Ha escuchado todos los lados de la historia. Ahora quiere disculpas y el compromiso de seguir adelante. Ash va primero. Hunter lo sigue. Ash reconoce que se equivocó. Hunter se disculpa por denunciarlo por radio abierta en lugar de manejarlo persona a persona. Brennan lo llama un nuevo día y envía a todos de regreso a sus máquinas. Brennan se dirige al corte y hace un agujero de prueba para comprobar qué hay realmente en el suelo debajo de ellos. La sartén regresa con granates y escamas amarillas, oro auténtico exactamente donde debería estar. Kevin se inclina sobre la sartén y ve el amarillo. Está súper emocionado, dice. Después de una semana que le costó 2 trabajadores una limpieza de $97,000, que aún le dejaba $31,000, menos de una deuda con Parker y un equipo que casi se destroza por una discusión por radio. Kevin Beach finalmente recibe su salario. Si hay suficiente terreno debajo para que las matemáticas de la temporada completa funcionen, sigue siendo una pregunta abierta, pero al menos el terreno está dando algo a cambio. El problema del $1,000,000 de Parker. Tater está cerrando Lucifer para su limpieza cuando se da cuenta de que hay oro en el fondo de las esclusas. Ni una pequeña cantidad, ni unos pocos copos perdidos, montones de ellos colocados donde no deberían estar. Hay toneladas de oro en las carreras, dice. Eso no es bueno. El oro en el fondo de los tramos significa que el oro pasa por los rifles y sale de la caja hacia los finos relaves, lo que significa que se ha ido y no volverá. Copiar Tyson. Tenemos a Tater Todd. Estoy aquí en la caja de la esclusa y parece que tenemos mucho oro, justo en los tramos inferiores, y parece que podríamos haber perdido un poco entonces. ¿Puedes venir a buscarnos, por favor? Bueno. Eso no suena bien, Todd. Estoy en camino. Lucifer procesa 250 yardas de tierra productiva por hora, a esa tasa de rendimiento y a los precios actuales del oro de alrededor de $3,500, la onza cada hora adicional que la planta funcione en estas condiciones es una pérdida. Parker no puede cuantificar en tiempo real y no puede recuperarse después de que el estanque de relaves se lo trague. Parker recibe la llamada y llega en minutos. Tater le explica lo que encontró. Su diagnóstico llega rápidamente. La lechada rica en oro golpea la caja de distribución con demasiada fuerza y rapidez, y el pesado material de oro no tiene tiempo suficiente para asentarse en los rifles.
antes de ser expulsado directamente por la parte posterior de la caja. Es probable que la planta haya estado funcionando de esta manera durante días sin que nadie lo sepa. La solución de Parker es un conjunto de placas de contragolpe ángulos de acero fabricados en el sitio y soldados a la pared trasera de la caja de distribución en un ángulo hacia adentro. La lechada entrante golpea el plato, es redirigida hacia el centro de la caja y pierde la mayor parte de su impulso hacia adelante en el proceso. El flujo se ralentiza lo suficiente como para que el oro finalmente tenga tiempo de caer. Los rifles lo capturan. Parker y el equipo comprimen 2 días de trabajo de fabricación en un solo día para que Slucifer vuelva al flujo modificado lo más rápido posible. Tatter es la razón por la que se guarda todo este oro. Ella detectó el problema durante el cierre, en lugar de dejarlo funcionar durante otra semana completa de producción, sin ser detectado. La próxima limpieza de Slucifer será de 272 15 onzas, con un valor de $953,000. Bob y el corte del puente añaden 96 5 onzas por un valor de $338,000. La extensión de Sulphur Creek produce 302 onzas, el mejor total de una sola planta que Mitch ha producido en toda la temporada. Total de la semana 676 onzas. Temporada en curso total 3.541 onzas. Parker necesita 4.459 onzas más para llegar a 8.000 por congelación. Tiene semanas, no meses, para cerrar esa brecha. Los novatos ponen a prueba la paciencia de Parker. James Kurtz tiene 22 años y nunca había puesto un pie en una mina antes de esta semana. Está al volante de uno de los camiones para rocas. A 60 de Mitch Blatchke, máquinas que juntas pueden transportar 600 yardas de tierra productiva por hora para mantener alimentada a Roxanne, casi el doble de lo que pueden manejar los camiones más pequeños de la flota. Mitch ha estado ejecutando ambos. A 60 sobrecargados más allá de su capacidad nominal para maximizar el rendimiento. Su propio padre le dijo directamente que no sobrecargara los camiones. Vaya con lo que están clasificados. No te vuelvas codicioso. Mitch lo hace de todos modos. Es uno de sus principios operativos. Empuje el equipo más fuerte de lo que dice el manual. Puede ir y ver qué es lo que realmente se rompe. James está arrastrando una carga completamente sobrecargada por la rampa cuando el camión comienza a emitir un pitido, arroja 4 códigos de error, separados al mismo tiempo, y deja de responder normalmente. Se detiene y pone a Mitch en la radio. «Hola, Mitch. ¿Tienes una copia? Tenemos un problema. Estoy bastante seguro de que este camión acaba de estrellarse. Oh, hombre, eso no es lo que necesitamos ahora». «Está bien, amigo, estaciona esa cosa». La brida complementaria que conecta el eje de transmisión con las ruedas traseras se ha roto. Cuando James continuó retrocediendo por la rampa, después de que se rompió la brida, el eje se fue con las ruedas giratorias y destruyó todo lo que pudo alcanzar. Para cuando Taylor Matejka llega al camión y comienza a evaluar los daños, las líneas de freno ya no están, las mangueras hidráulicas están destrozadas y la caja de descarga está cerrada con llave con 60 toneladas de tierra dentro que no tiene a dónde ir. Taylor lo llama la peor falla del eje de transmisión que haya visto en este lugar de trabajo. El camión no puede descargarse solo. La paga que se guarda en la caja es un peso muerto hasta que la máquina se repara lo suficiente como para deshacerse de ella. Taylor hace la reparación en orden. Primero, el nuevo arnés de manguera pase a través de la máquina con cuidado para evitar el daño ya causado a los componentes circundantes. Luego, un nuevo eje de transmisión se incorporó desde arriba colocado bajo carga de motor activo, con Taylor presionando físicamente una palanca contra el rotor del freno para evitar que gire libremente hacia los lados en un ángulo peligroso mientras los pernos entran uno por uno. El trabajo lleva horas. Cuando el camión finalmente regresa hacia el corte bajo su propio eje delantero, Parker ha perdido un bloque completo de tiempo de producción
que no tenía espacio libre para absorber. El transportador alimentador de Roxanne se atasca esa misma tarde. Las rocas alojadas en la polea de cola rasgan la correa, y Alec y Liam pasan 3 horas y media limpiando el tambor y reparando la correa antes de que la planta vuelva a funcionar. Esto actuará como una cremallera. Si esto queda atrapado en algo, simplemente romperá el cinturón. Necesitaremos traer a Alec aquí, traer a Liam, aquí, todos los que podamos arreglar esto lo más rápido posible. El nuevo empleado Teven Peterson, de 20 años, y que está construyendo una nueva carretera a lo largo de la orilla. Este del corte largo desliza su camión para rocas fuera del borde del talud mientras empuja material. La máquina termina con una rueda sobre la rampa, el motor en marcha y la carga todavía en la caja. Mitch levanta la topadora, empuja el material de relleno alrededor de la parte delantera del camión para apuntalar el borde del banco debajo, y Taven retrocede hacia tierra firme. Taven hizo lo correcto. Se detuvo en el momento en que el camión salió mal, pidió ayuda por radio en lugar de intentar salir por la fuerza y esperó a que llegara Mitch. Mitch, ¿tienes una copia? Sí, hombre, ¿qué pasa? Sí, estoy atrapado aquí. Voy a necesitar una manita con la topadora. Tal vez saque el frente. Está bien, sí, iré hacia allí. A Parker todavía le falta 1 hora de producción, y todavía no ha terminado por eso. Buzz y el resentimiento sobre su hombro. Rick encuentra a Buzz estacionado al costado de la carretera, dormido en su máquina, a la vista de todos los demás miembros del equipo. Buzz fue capataz el año pasado. Ese papel fue para otra persona esta temporada, y Buzz no lo ha superado. Él conduce el camión y técnicamente hace el trabajo, pero todo el equipo ha sentido la diferencia desde la primera semana. Hace lo mínimo indispensable. Se pierde las salidas tempranas. Se estaciona durante el turno de trabajo y duerme. Rick lo ha estado viendo durante semanas y no ha dicho nada, esperando que Buzz encuentre el camino de regreso a la versión de sí mismo que hizo que la temporada pasada funcionara. En privado admite que ha estado sentado esperando que Buzz mejore. Dormir en la máquina a la vista de la tripulación es el momento en que Rick decide que se acabó la esperanza. Rick le dice a Buzz que todos los demás también están cansados, pero Buzz es el que duerme en una máquina a la vista de todo el equipo, y eso no es justo para nadie. Buzz se abre. Está enojado porque Bailey está sentada en la cabina del operador, en la planta de lavado, mientras Buzz conduce un camión de rocas. Él fue quien inició el proyecto Rally Valley de la nada. Se sintió expulsado cuando su rol cambió a mitad de temporada y nadie lo sentó y le explicó por qué. Ha estado cargando con ese resentimiento desde las primeras semanas y desde entonces se ha ido filtrando de lado, en el sueño con el mínimo esfuerzo. Estoy muy enojado porque Bailey está sentada ahí en el catre. ¿Verdad? Cuando comencé este proyecto. Sí, lo sé. Y me echaron de allí, ¿verdad? No te saqué de eso, por ser. Te saqué de eso porque te necesitaba. Necesitaba que hicieras más de una cosa. Mantengo a Bailey ahí porque Bailey no puede hacer otras cosas. En la visible negativa a participar como lo hizo el año pasado, cuando Rick se paró frente a todo el equipo y llamó a Buzz una de las mejores personas con las que había trabajado. Rick escucha cada palabra sin interrumpir. Luego deja clara su posición. Buzz no es un operador senior, le dice Rick. Él es un tipo en este equipo y va a intervenir donde encaje o se irá a casa. Así es como es. Rick no se detiene ahí. Le dice a Buzz que lo necesita. Explica que Bailey permanece en la cabina porque Bailey solo puede ocupar esa posición. Es el único papel que Bailey puede desempeñar físicamente en este equipo. Rick mantiene a Buzz en un camión precisamente porque Buzz es lo suficientemente versátil como para ir a donde la operación necesite a alguien. Y esa flexibilidad es la razón por la que Rick no lo ha reemplazado a pesar de semanas de mínimo esfuerzo. Eso no es un insulto disfrazado de encargo. Es lo más parecido a un cumplido que Rick sabe dar en medio de una temporada difícil.
Rick le pregunta a Buzz directamente. Si se queda, son buenos. Están en la misma página. Buzz dice que sí lo abrazan. Rick todavía no está seguro de que Buzz se haya desahogado todo. Claramente hay más ahí, y ambos lo saben. Pero por hoy apuntan en la misma dirección, y eso tiene que ser suficiente. Rick necesita que todas las personas que tiene puedan superar el resto de esta temporada con algo significativo que mostrar. Buzz sigue siendo uno de los mejores del equipo cuando así lo decide. Esa es la apuesta que está haciendo Rick. Kevin Beats todavía le debe a Parker Schnabel $31,000 y el día de limpieza es el jueves. Brennan acaba de encontrar oro en la sartén en el fondo del nuevo corte. Pero una prueba panorámica no paga una deuda de $31,000. Deja un comentario a continuación. ¿La nueva racha salarial de Kevin realmente llega a tiempo o se queda corto nuevamente cuando Parker aparece el jueves esperando el pago completo? Suscríbete si aún no estás al día, porque la próxima semana esto empeorará antes de mejorar.